La pobreza donde más duele. 4,3 millones de pibes con hambre. Es tristísimo el dato, ¿eh? Es tristísimo el dato que se conoció, que se conoce y es un tema que venimos, al menos acá en La Primera, ocupándonos este último tiempo, la preocupación que hay por la cantidad de menores de edad que no tienen para comer. Los más golpeados por lo que se llama la inseguridad alimentaria. 1 de cada 3 pibes no come bien en la Argentina. Es una cosa increíble, Fede. Ese es el título que la verdad que duele. 1 de cada 3 pibes no come bien. Esto no quiere decir que pasen hambre, sino que además comen mal. Claro, ¿sí? claro. No solamente pasan hambre, Sin sino que comen nutrientes. sin nutrientes. Sin Exactamente. nutrientes. Y son datos que espantan, la verdad, y que reflejan la Argentina real, la que vivimos todos los días y que reflejamos Pero, aquí en la Fede, pantalla. cuando hablamos de que cayó el consumo de carne, de leche, Eso no etcétera, es gratis, etcétera, evidentemente tiene sus consecuencias. Eso no es gratis, no es solamente Claro. un dato, no es solamente una estadística, sino que hay pibes que realmente la están pasando muy mal desde hace tiempo, hay que Claro, decirlo. claro, no es claro. que empezó desde diciembre de 2023 con la gestión de Javier Milei, pero ahora se agravó en muchas maneras posibles. Si bien el gobierno es cierto que aumentó el monto de la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo, no salieron estructuralmente de la pobreza. Claro, Esa es una realidad. Tenemos datos, el 35,5 atravesó inseguridad alimentaria en el 2024, el 16,5 están en una situación extrema. Esto es a nivel nacional, la fuente del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Tenemos otra plaquita para graficar, bueno, este dato es tremendo. 4.300.000 chicos, chicas y adolescentes no comen bien hoy en la Argentina. Y la verdad que si vemos el periodo 2022-2024, y eso lo vamos a graficar con la otra placa, solamente el 44,5% de los pibes se mantuvo libre de la inseguridad alimentaria. O sea, el 44,5% de los pibes se alimentaron bien. El resto se alimentó mal en el periodo 2022-2024. Estamos hablando de menos de la mitad de los Menos de la pibes mitad de del la país. Argentina. José Castillo es economista. Maru, solemos hablar con él. Te molestamos nuevamente. José, gracias por recibirnos, Buen día. porque ante este panorama, obviamente, hay mucha preocupación, ¿no? Mientras el gobierno sigue defendiendo lo que se llama equilibrio fiscal. Hola, José, buen día. Hola, buen día. Sí, sin duda son datos que duelen porque además pegan en el futuro, ¿no? O sea, estos exacto. chicos, este número, digamos, estamos diciendo 35%, es 1 de cada 3, es un tercio. Chicos que no comen y reciben los nutrientes, las proteínas, son personas que después tienen déficit de tipo físico. Exacto. Déficit Y cognitivo, ¿no? también de capacidad José, a ver, para estoy poder pensando. aprender, ¿no? Eso, ¿por qué dan tan mal las pruebas también en los colegios? Mira, Que vas a aprender, etcétera. A ver, si no están bien nutridos, bien exactamente. alimentados, no rinden intelectualmente. Exactamente, y cuando hacemos el cruce, porque acá la pregunta del por qué, ¿no? La terrible pregunta del por qué, donde obviamente no se nos escapa que los números vienen mal desde hace tiempo, como bien vos mostrabas en la placa. Sin embargo, lo que hay es una agudización. En el cruce de que esto no se resuelve diciendo aumenté un poco la UH, la tarjeta alimentaria, porque es algo mucho más multidimensional. Hogares, está el estudio este, que es un estudio del Observatorio Social de la UCA, lo marca con mucha precisión, Claro. buscando las causas profundas. ¿Y qué encuentra? Hogares bajo la línea de pobreza, la realidad de la vida cotidiana de esas familias que tienen que responder a todos los problemas que conlleva la pobreza, hacen que entonces no se pueda cumplir con esto de, digámoslo así, el comer y comer medianamente bien es una actividad de todos los días. Una familia que esté en situación, claro, debería serlo, obviamente. Una familia que está en situación de pobreza y que se enfrenta a las múltiples realidades, tomemos cosas que de la vida cotidiana de estos días, ¿no? Lo hemos visto con los problemas que ha habido con el frío, el gas, las pérdidas de gas. Cualquier problema que requiera que una familia
tenga que poner dinero en resolver alguna de estas cuestiones, inmediatamente afecta lo que se compra para comer, entonces o se saltea una comida, o se hace una comida con menores nutrientes. Primer nivel, la pobreza en general. Segundo, la precarización laboral. Obviamente, el no tener un ingreso fijo, el no contar con una obra social, es el segundo elemento. Y el tercero es el desempleo, el aumento del desempleo. Esas tres realidades, yo te agrego una cuarta que también lo marca la UCA, que tiene que ver con esto se da mucho más en familias monoparentales, ¿no? Exacto. O sea, madres que crían solo a sus hijos, ¿no? Esos cuatro elementos, ahí está la causa de la agudización actual. Ahora, José, también hay que hablar de la pobreza, como bien decías, multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen acceso a la salud, a la educación, a una buena calidad de vida. Porque no solamente sacás a alguien de la pobreza dándole más plata para llegar a la canasta básica alimentaria o total, sino mejorándole la calidad de vida. Y esto ya se viene empeorando hace años en la Argentina y se profundiza con esto de la obra pública. Cuando se habla de menos obra pública, no se habla o no se debe pensar solamente en los hechos de corrupción que pasaron en la Argentina lamentablemente, sino que esa persona no le llega ni el agua, ni el gas, ni las cloacas, y eso también hay que ponerlo en la balanza para hablar de pobreza hoy en la Argentina. Terrorífico, terrorífico. Tomá un dato, o sea, la crónica llega a muchísimos lugares del país. Hay muchísimos lugares del país donde el hecho de que no llegue el gas natural coloca a toda esa población a tener que salir a comprar garrafas. Se ha desregulado, por ejemplo, el precio de la garrafa. Esto tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de las personas. Imagínate estar midiendo cuánto gastás para cocinar o para calentarte en invierno. ¿Cómo eso no va a tener un efecto? Imagínate lo que es no tener una obra social y entonces para ir a, no digamos una situación grave, para ir a hacerte un chequeo en un hospital, estás en un trabajo precario, no vas a trabajar y cuando te perdés el día, haces una cola inmensa, conseguís un turno a 3 o 4 José, te pregunto. La persona no va. José, entonces, a ver, ¿cómo conciliamos estos datos? Porque por un lado se le escucha al presidente decir hay 11 millones de pobres menos en la Argentina. Hay 11 millones que este gobierno sacó de la pobreza. Y estamos hablando también de esta realidad. Entonces, ¿cómo se conjuga una cosa con la otra, un dato con el otro? No, ahí hay un jueguito estadístico, ¿no? O sea, esto claro. ¿Por qué? Primero porque obviamente no mide en absoluto la pobreza multidimensional, pero tomando exclusivamente el tema de la pobreza por ingresos, tenés un problema ahí. Y tenés un problema muy serio en que esa pobreza por ingresos... José, perdón, no te estamos viendo, no sé si tocaste algo de... Hola. Nos interesa verte también. Sí. ¿Ahí estamos? ¿Me están viendo? A ver, sí. Ahí está, José. Ahí está, ahora sí, perfecto, dale, te seguimos escuchando. Gracias. Te decía que en el caso de la pobreza por ingresos, y lo charlábamos con vos justamente hace unos días, en el caso de la pobreza por ingresos, yo puedo decir, porque tengo el dólar subvaluado, el jubilado está cobrando más en dólares o los salarios han subido en dólares, pero en una Argentina donde los precios suben y donde el país se transforma caro en dólares, entonces la realidad de los ingresos no se condicen con salarios pulverizados, jubilaciones pulverizadas. Digamos, ese dato no se condice con esta realidad que implica hacer efectivamente los estudios como corresponden. Jugar con la estadística para un discurso no sirve para nada. Ayer el ministro decía muy abierto, el ministro de Economía decía muy orondamente, lo que se votó en el Congreso es 2,5 del PBI. Bueno, no es 2,5 del PBI el aumento del gasto, ¿no? Cualquier estudio serio dice que es mucho menos de la mitad. Pero aún cuando fuera un monto importante, es, por ejemplo, la posibilidad que un jubilado pueda comer, tal cual, cuando nadie discutió que el día anterior se pagaron 4,3 millones de dólares de vencimientos de deuda, que es infinitamente más que todo esto que se discutía ayer en el Congreso.
Y aparte, José, el tema impositivo, ¿no? Porque si el gobierno realmente cobrara los impuestos que no se pagan en la Argentina, bueno, perdonó muchas deudas en este año y pico de Sí, gestión, los bueno, blanqueos. no sería tanto el impacto en el PBI, sería del 1,2, 1%, como bien señalaban algunos, y no 2,5 como dice el gobierno. Por lo tanto, ahí hay una falta de equilibrio, básicamente, ¿no? Porque le perdonás impuestos a los que más tienen y le sacás un aumento que no representa tanto, digamos, para los jubilados, pero es una ayuda por lo menos. Perverso. Y vos fíjate, una de las cosas que pasó ayer. Se está diciendo, lo ha dicho el gobierno nacional, que va a aumentar el impuesto a los combustibles. Esto tiene un golpe directo, o sea, el año que viene todos vamos a pagar, cuando vayamos a cargar nafta, más impuesto a los combustibles. Bien. Claro. Ahora, la discusión de ayer, ¿cuál fue? Las provincias dicen coparticipen el impuesto a los combustibles. O sea, el gobierno dice, los gobernadores quieren reventar el programa. No, a ver, lo que se está discutiendo es que el gobierno nacional quiere que ese impuesto sea todo para el gobierno nacional y que no se reparta con las provincias. Pero salud, educación, la gran mayoría de los gastos sociales están provincializados. Cuando vos mirás la famosa discusión de la motosierra, vos tenés todo lo que se ha achicado, señalabas, por ejemplo, todo el tema de la obra pública, todo el tema, el terrible tema de vialidad nacional. Y del otro lado, el gobierno nacional, sus gastos, por ejemplo, para la agencia de investigaciones, lo ha aumentado. Estamos hablando, ¿sabes qué?, de los dos extremos de la vida también, porque así como hablamos de la inseguridad alimentaria en los chicos, 1 de cada 3 pibes en la Argentina no come bien, lo ilustramos aquí con información, con datos objetivos. También hablemos de otro extremo, los viejos, los jubilados, que, bueno, ayer, por ejemplo, el Senado aprobó esta ley, el presidente la va a vetar. Digo, ¿realmente cuánto atenta contra el equilibrio fiscal aumentar el bono de 70.000 a 110.000 pesos, por ejemplo? ¿Tan grave? Nada, mirá, que los datos acá que estamos teniendo, o sea, moratoria 0,2, el aumento del bono a los jubilados 0,3, discapacidad 0,3, o sea, números infinitamente... La parte de coparticipación, que es el número más grueso, ¿no? La distribución de provincias 1,2, todo absolutamente, estoy hablando de gastos sobre el PBI, ¿no? Todo infinitamente menor a ese número de 2,5 que ha dado el ministro Caputo, que no sé de dónde lo saca. Yo creo que él tampoco sabe de dónde lo saca. O sea, claramente estamos hablando de montos mucho menores de los que agita el gobierno, pero además, como vos bien señalás, de prioridades. Vos tenés que discutir, en todo caso, de dónde recortás y dónde priorizás. O sea, si no vas a priorizar a los niños, si no vas a priorizar a los jubilados, si no vas a priorizar el tema de discapacidad, ¿qué vas a priorizar? José, no cortes. Es muy claro, todo lo que estás diciendo es muy importante. No cortes, pues estamos en el pase de programa. Ya están con nosotros Anabelia Cerezo y Dani Grechel. Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal, chicos? Estaba leyendo el informe de la UCA. Oye, José, no te vayas, quédate con nosotros. Bien. ¿Afecta la memoria de los chicos? Sí, claro. ¿Afecta el aprendizaje? ¿Afecta su rendimiento académico, aquel que tenga la chance, la posibilidad, que son pocos, de ir a una facultad, a una universidad? Diabetes a futuro, con distintos riesgos en enfermedades, afecciones cardíacas. Bueno, todo esto es consecuencia de que los pibes no comen. ¿Sabes qué pasa? Y no es solamente que no comen, que recién lo charlábamos hace un ratito, comen mal. Claro. Esa es otra cosa. Por eso tenés también déficit cognitivo en las escuelas, en la primaria. Ni siquiera vayas a la universidad. La primaria, los pibes, los chiquitos. Falta la carne, chicos. La carne, el pollo, el pescado, la verdura. Hay arroz y pasta todos los días porque en quizás del otro lado te dicen, no, pero hay pibes, ustedes están hablando de 4.3 millones de pibes que no morfan o que comen mal. Pero comer mal es lo que marcaba Mariela. No tener los productos alimenticios básicos necesarios para un buen crecimiento, un buen rendimiento a futuro. Que es la carne, básicamente, que es lácteo, que es leche,
cosas que no están en la mesa o no están en la comida de los pibes en Argentina. Ahora, vamos a ser honestos, y esto José creo que también lo reconoce, esto no viene de ahora, no empezó hace un año, José, o hace 2 años, esto viene hace muchos años, evidentemente, viene de arrastre el deterioro de la economía, evidentemente, Pues si no, a ver, toda la culpa es de Milei, como siempre. No, a ver, acá tenemos que tener en claro algo, siempre el número trágico para marcar todo esto. En 1974, en la Argentina la pobreza era del 4%, obviamente subió un poquito, bajó un poquito con las crisis de aquella época, y hoy tenemos una pobreza que cuando sube toca el 40%, y pasa el 40% para arriba, y después algunos aplauden porque bajó al 35%. O sea, la consecuencia es eso, y esto sucedió en una serie de escalones, donde cada crisis nos tiraba un escalón más abajo. Cuando salía la crisis, bajaba un poquitito esa pobreza, pero quedaba en un escalón superior a la anterior. José, hace un punto ahí, porque están hablando de la pobreza. Sí. El gobierno nacional, corregime Ana si no es así, Milei a la cabeza. Dijo que sacó a 11 millones de la pobreza. Dijo que sacó a más de 10 millones de argentinos de la pobreza. Ahora, va... Depende cómo midas eso. Claro. Bueno, pero no va de la mano de la información también oficial que hay mayor desempleo y mayor o menos cantidad de trabajo genuino. Hay menos trabajo y dentro genuino. de las estadísticas que vos estás dando, ¿cuál sería la parte lógica y cuál no? No, es que no sé qué tomar como lógico, porque vos tenés los números oficiales que te dicen hay más desempleo y menos trabajo genuino, y el gobierno te dice que hay menos pobreza. Lo que pasa es que, a ver, este informe de la UCA... Dani, pero este informe de la UCA va de la mano de un crecimiento de la pobreza, y además te lo está diciendo José. Pero yo me pregunto lo siguiente. Bueno, la UCA también se prevé todo mal, ¿no? Pero bueno. O sea, Gus, desconfiamos de la UCA. Desconfías de una universidad católica depende cómo midas las cosas prestigiosa también. e importante en la Argentina. ¿Cuál es el peor impuesto a la pobreza? La inflación. Si vos bajás la inflación, que es el discurso del gobierno, sacás a gente también de la pobreza. El tema es recomponer los salarios, como siempre decimos. Mi lógica es que si no hay obra pública, que si en realidad cerraron 15.000 pymes este año y 15.000 pymes el año pasado, que si hay una gran cantidad de personas que cayeron del sistema porque lamentablemente se quedaron sin laburo. La verdad es que no me da la sensación de que estemos mejor en la Argentina. Y voy a decir algo, recordando a nuestro ex compañero, porque ya no está más con nosotros, acá en Crónica, ¿no? Porque se jubiló Carlitos Álvarez. ¿Ustedes se acuerdan cuando Milei hacía la campaña con la motosierra y Carlitos le dice, che, no lo vayas a usar con los jubilados? No, ¿cómo lo voy a usar con los jubilados? ¿Ustedes recuerdan esa frase?